esta mañana en la Escuela Bíblica Dominical, Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Hemos estado viendo en el capítulo 27 un cántico de liberación acerca del regreso de Israel, porque Israel estaba esparcido en todo el mundo y eso es un acontecimiento al futuro. Y Dios va a reunir a todos los judíos dispersos en el mundo y va a llevarlos a Jerusalén. Y son cuestiones que todavía no se han cumplido. Y del capítulo 28 en adelante encontramos pues algunos acontecimientos que están al futuro lejano y al futuro cercano, y algunas cosas que ya sucedieron, otras que no han sucedido, unas cosas que son específicas para el momento y otras cosas que son generales a través de la historia. Vamos a ver diversas cosas. A partir del capítulo 28 también tenemos 6 ayes del capítulo 28 en adelante. Esos ayes son juicios que vienen sobre Israel y Judá. Y algunas de las cosas fundamentales que vemos ahí es que van a tener algunos cumplimiento en el momento y otros cumplimiento en el futuro. Por lo tanto, es diversa la manera de poder ver estos capítulos. En tal sentido, tendremos que ir puntualizando en cada momento, ¿no?, de la historia del pueblo de Israel, y son cosas que van a suceder algunas y otras que ya sucedieron, pero que de alguna manera a nosotros como iglesia se nos dan principios para que nosotros también podamos aprender para nuestra vida cristiana. El hecho de estudiar el Antiguo Testamento es porque hay principios que nos servirán a nosotros para poder ver el testimonio de lo que pasó con el pueblo de Israel y lo que podía pasar con nosotros también. En los estudios anteriores estuvimos viendo todo enfocado en algunos acontecimientos que iban a suceder en la tribulación. Y que la estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, tenemos pues un apoyo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Estamos viendo un mensaje enfocado desde el punto de vista del profeta en el Antiguo Testamento y desde el punto de vista también de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Son cosas que nos servirán a nosotros como iglesia para poder ver el plan de Dios y poder ver el futuro de las naciones, poder ver el futuro de Israel. Vamos a ver entonces de los versículos 1 al versículo 4. Vamos a leer. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino transformador, como impetu de recias aguas que inundan con fuerzas derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano.
Bueno, entonces vemos aquí la introducción de este capítulo. Vemos el ejemplo de Israel cuando se menciona Efraín, está hablando de Israel. Ahora, y el primer ay es contra Israel. Y vemos aquí algunos aspectos que pues son determinantes en el juicio para ellos. Y lo primero que vemos aquí es que ellos tienen una corona, pero no es una corona respetable, una corona que dé honor, sino que es una corona de soberbia. Bueno, la gente cuando habla de coronas, ve como que las coronas son lo máximo que puede llegar a alcanzar un ser humano. Pero en tal caso, yo no quisiera esa corona, ¿no?, de la cual está siendo halagado Efraín. Es una corona de soberbia. Recuerden, hermanos, que en toda la Biblia, los aspectos de la soberbia, el punto final de la soberbia es el castigo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio. Es como un pecado que Dios no tolera y que, bueno, Dios va a castigar por ese pecado. La soberbia de los ebrios de Efraín. Otra cosa, vemos aquí que estos se habían vuelto a un vicio terrible, ¿no? La palabra ebrios significa gente que se emborracha. Y Efraín, que representa a Israel, se habían vuelto no solamente ebrios espirituales, sino que ebrios físicamente, literalmente, eran gente que se dedicaba a emborracharse. Cuando hablamos de la ebriedad espiritual es cuando hay inconsciencia espiritual, es decir, que deja lo espiritual por un lado y busca otras cosas, ¿no?, otras experiencias nuevas. La persona que se emborrachan aquí son dos cosas que Dios está mencionando aquí, y por lo cual está diciendo ay, y ese ay es un juicio. Y dice que, bueno, la soberbia y la ebriedad son dos problemas para este pueblo. Soberbia, ebriedad. Bueno, ¿cuál es el problema de los ebrios? Los ebrios están fuera de ¿qué? De juicio. Los ebrios pueden hacer cualquier cosa, cualquier locura. Y los ebrios, bueno, cuando pasa la ebriedad, dicen ellos, bueno, yo no me acuerdo de lo que pasó. Tratan de justificarse a sí mismos para no tener responsabilidades delante de los demás. Y es por eso que cuando la gente dice que los borrachos piensan las cosas antes de emborracharse y las dicen cuando ya están borrachos, ¿verdad? Ahora entonces vemos aquí también otra cosa en el versículo 1. En el versículo 1 dice que Efraín es como una flor caduca, la hermosura de su gloria. Cuando menciona la palabra caduca, una flor que se marchita, una flor que se seca. Efraín es como una flor que tiene la gloria por un día nada más. Ustedes se fijan nada más que la gloria de las flores solamente dura un día. El siguiente día ya están marchitas. El sol de todos los días le quita la vivacidad que tiene una flor. Cuando la flor brota, se ve muy preciosa, muy bonita. Pero el problema es cuando pasa el día, el sol de todo el día hace que la flor esté seca, marchita. La gloria se acabó.
Ahora, en otras palabras, el profeta está diciendo que Efraín, la gloria de él es pasajera. Es pasajera. Es decir, no es duradera. Y todo lo que vemos aquí es que el problema que menciona este versículo 1 es que esta hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Bueno, geográficamente, el valle donde se desarrollaba el pueblo de Israel, porque hubo una división de los reinos, hubo una división del reino de Israel, ¿verdad? Y hubo una división en Samaria, que era la capital de este reino. Había un valle fértil que producía lo mejor, y por eso ellos estaban muy orgullosos. Es decir, que había una prosperidad de la naturaleza ahí, muchos árboles frutales, muchos productos cereales y todo, había en abundancia. Pero cuando la gente está en abundancia, ¿cómo se siente? Se siente alegre. Cuando está en abundancia, bueno, se vuelve orgullosa también la gente, ¿no? Cuando hay prosperidad, la gente se aleja de Dios, se olvida de Dios. Y por eso es un problema, ¿no? Aquí está hablando de un valle fértil, pero dice, ¿cómo llama a las personas aquí? Aturdidos, los llama aturdidos del vino. Es decir, que las personas ahí estaban más preocupados por la borrachera que por cualquier otra cosa. Y se habían alejado de Dios, se habían alejado. Es decir, espiritualmente también estaban caídos, estaban prácticamente lejos de Dios. Ahora entonces vemos que este versículo 1 nos hay como una introducción para que nosotros podamos ver el problema que estaba sucediendo ahí. Ahora, el problema también era que no solo era la gente común del pueblo, sino también que el liderazgo estaba perdido. Hermanos, si el pueblo está perdido es porque el liderazgo también está perdido. Y eso es significativo en todas las áreas de la vida. Si el que dirige está perdido, los que están siendo dirigidos van perdidos también. Por eso Jesucristo dijo que un ciego no puede guiar a otros ciegos, porque si no los dos se van al hoyo, ¿no? Ahora, pero también aquí viene el juicio. En primer lugar, vemos que la razón del orgullo que vemos aquí es la soberbia espiritual y literal. Pero en el versículo 2 dice: he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, derriba la tierra. Vemos en el versículo 2 que dice que Jehová tiene. Esto es importante. Jehová tiene. ¿Qué es lo que tiene? Uno que es fuerte y poderoso. Ahora, ¿para qué va a usar Jehová este fuerte y poderoso? Bueno, para ejercer el juicio contra Efraín o contra Israel. Ahora, ¿a quién se refiere este torbellino trastornador? Fíjense cómo ve Dios a este turbión o a este fuerte y poderoso. Lo ve como una tempestad.
una tormenta recia que trae granizo, que arrasa con el viento todo, lo ve un desastre, pues, lo que puede hacer este fuerte y poderoso que mencionan aquí. Ahora, uno podría pensar, bueno, el lenguaje que estamos viendo aquí es un lenguaje pues poético, pero además el lenguaje poético que vemos aquí es un lenguaje de juicio. Y cuando menciona aquí a este fuerte y poderoso, está hablando de una nación, es decir, Dios va a usar a los asirios para ejercer destrucción sobre Israel. Bueno, los asirios son llamados el hombre fuerte, aquí es decir, el fuerte, poderoso, destructor. Ahora entonces, los asirios eran un pueblo de Dios. No, era un pueblo que estaba lejos de Dios. Pero Dios puede usar aún los pueblos paganos para ejercer los juicios que Él quiere hacer sobre la nación de Israel, sí. Y eso es lo que vemos aquí. El orgullo es aplastado por un juicio ejercido por Dios con una nación en contra de Israel. Ahora pensemos, hermano. Israel era una nación que Dios amaba. ¿Sí? Cuando Israel es llamado, dice, tú no eres lo más grande que había, dice Dios. Eres lo más insignificante, mas sin embargo, porque te amé, te llamé. Entonces Dios había llamado a este pueblo y lo amaba. Ahora, pero el hecho de que Dios lo ame no significa que Dios va a tolerar todo lo que Israel quiera hacer. Ahora, otra pregunta. ¿Dios nos ama a nosotros, hermanos? Claro que sí. Pero el hecho de que Dios nos ame no significa que Dios va a tolerar una vida desordenada y corrompida que podamos llevar nosotros. No. Y eso está estipulado y regulado en la Escritura. El apóstol Pablo lo ve en la carta a los romanos de la siguiente manera: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Entonces vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos el amor de Dios manifestado, pero también el juicio y el castigo, que son aspectos para regular la vida de los seres humanos. Y es por eso que en la vida de las familias, en la vida de los pueblos, siempre van a haber regulaciones. En la vida de los matrimonios, de los hogares, siempre van a haber regulaciones de esta índole y de parte de Dios. Cuando nosotros fuimos aquí a dar la conferencia a la escuela, nos pidieron que habláramos acerca del rol de los padres y de los hijos en la familia. Y es un tema muy importante y que nosotros lo planteamos desde el punto de vista bíblico. O sea, lo que Dios dice con respecto a los padres y a los hijos. Y ese era un mensaje que teníamos que aprovechar para dar a mucha gente de esta ciudad y gente de los cantones también. Pero ¿saben la gran contradicción que vimos nosotros? Que nosotros estábamos enseñando el punto de vista de Dios, pero los otros estaban enseñando el punto de vista del hombre. Nosotros decíamos que había que disciplinar a los hijos, y la disciplina que había que darle era aún con la vara, pero los otros estaban diciendo que no, que con vara no.
simplemente castigue, solamente la disciplina debe ser, quítele lo que más le gusta al niño. Que no le dé lo que él, todo lo que le pida. No lo deje ver televisión cuando se ha portado mal. Cositas así. Ahora, hermano, ¿quién tiene la razón como un programa que da en la televisión? ¿Quién tiene la razón? La señora sale diciendo, ni ustedes ni estos tienen la razón, ¿verdad? Solo ella la tiene, ¿verdad? Y da su punto de vista. Ahora, pero ¿quién tiene la razón desde el punto de vista de Dios, hermano? ¿Será que se equivocó Dios con la disciplina? No, Dios no puede equivocarse. Por eso se llama Dios, pues, ¿verdad? Ahora entonces, y vemos que había una gran contradicción donde la policía enseñando acerca de una ley nueva que se llama Lepina, ¿no? Y los delitos. Y esas dos instituciones como que son las encargadas de aplicar esta ley, junto con los profesores en la escuela. Pero esa ley, nosotros cuando yo trabajé en el Platanal, allá lo aplicábamos sin necesidad de estar la ley. Porque la ley dice que las jovencitas no tienen que ir pintadas. Allá en el Platanal no van pintadas las jovencitas. Y si no, se les manda a lavar la cara todos los días, en fila, ¿verdad? No deben de llevar la falda arriba de la rodilla, dice la ley, ¿verdad? Pues esas eran las regulaciones que teníamos nosotros allá, ¿verdad? Y también no había de llevar celular. Pero el problema en las escuelas hoy día es que la gente no va a aplicar eso. Los profesores tienen miedo de aplicar eso. Se llaman los hipotes todas pintadas, los hipotes con los perros así todo parado. Allá en el Platanal no se permitía peinados así, solamente peinados normales. Aquí en esta escuela yo me digo que los hipotes ahí van, una cosa ahí para arriba, pues. Y dice la ley que no se permite así, ese tipo de peinado, pero en la escuela no permite, ¿verdad? Ahora entonces, de nada sirve que esté la ley si no se va a aplicar. Pero Dios va a utilizar a una nación extranjera para poder disciplinar a Israel. La disciplina viene de parte de Dios. Ahora, ¿y cómo será esta disciplina? Dice el versículo 3. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Ahora solo fíjese usted, hermano, cómo es representada la soberbia aquí. La soberbia es como una corona. Ahora, pero ¿cómo va a terminar esta corona? Pisoteada. Es como que tire la corona, se quite la corona, la ponga en el suelo y empiece a aplastarla con los pies. En otras palabras, los asirios iban a venir, iban a dejar en un tremendo desastre a la nación de Israel. Solo imagínense usted cuando pueda pisotear algo, imagínense cómo podría quedar. Una corona pisoteada significaba aplastada totalmente, destruida. Ahora entonces está hablando de un castigo sobre Israel y una disciplina dura. Ya lo estudiamos en los capítulos anteriores, del capítulo 7 en adelante, estuvimos hablando acerca de estos juicios, de cómo iban a ser estos juicios, y los asirios castigaron duramente, ¿no? Y destruyeron las ciudades y las fortalezas, que representaba mucho orgullo para que una nación o un pueblo no sería destruido, quedaron barridos. Entonces vemos aquí que en la introducción a este capítulo es como un ejemplo para la nación de Judá. Porque vamos a ver a Judá a partir del capítulo 5 en adelante, ¿no? Ahora,
Y dice aquí que en el versículo 4, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil. Como la fruta temprana, la primera del verano, lo cual apenas la ve el que la mira, se la traga, tan luego como la tiene en la mano. Ahora, es decir, vemos aquí que el castigo es tan duro que, bueno, así, ¿verdad? La nación es destruida. Y a pesar de la flor caduca, significa que rápido el orgullo se termina. Es pasajero. Lo que uno piensa que vale mucho y que puede ser duradero, es pasajero. Ahora, la fruta, hermanos, cuando habla de fruta aquí, está hablando de las primicias. Ustedes se fijan que cuando empiezan a salir los primeros frutos maduros, todo el mundo los apetece, ¿verdad? Y todo el mundo, el primer mango lo corta, el primer mango maduro, y se lo come y le queda bien del árbol todavía, ¿verdad? No hay otro, solo uno diría. Hay muchos mangos, pero están verdes, pero solamente uno estaba maduro y rápido se lo traga, ¿verdad? Entonces vemos aquí que la cosa es, está hablando de esa prosperidad que tiene Efraín, es algo pasajero. Y cuando hablamos de la prosperidad, o sea, la capital de Samaria y la prosperidad de su tierra, estamos viendo que está hablando de comodidades, está hablando de la belleza, expresada digamos, en las casas, en los jardines, en los árboles y todo lo que producen. Bueno, los historiadores cuando hablan de Samaria, dicen que Samaria era una de las mejores ciudades construidas y más bellas, igual que la ciudad que construyó Nabucodonosor era una de las ciudades más bellas. Pero había mucha prosperidad porque el valle era fértil, los árboles permanecían verdes. Lo más preciado en El Salvador, ¿a dónde es, hermanos? Que invierno y verano está verde. Aquí en El Salvador, el valle de Zapotitlán, allí hay verdura todo el tiempo. Y todo el mundo quisiera vivir cerca de ahí. Pues sí, si usted vive cerca de ahí, va a conseguir las cosas más baratas, ¿verdad? Que las traigan a San Miguel. Ahora, ese es como el orgullo de El Salvador, la tierra más fértil, Zapotitlán. Entonces, el orgullo de Israel era precisamente ese valle que rodeaba a Samaria. Había una extensa valle y fértil. Las tierras eran productivas, pero bueno, todo este orgullo de sentirse autosuficiente puede ser pasajero. El apóstol Pedro lo vio de esta manera, también tomando como referencia. La primera carta del apóstol Pedro 1:24 dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, hermanos, vemos entonces que lo que en verdad, lo que creemos nosotros que es el orgullo del ser humano puede ser algo pasajero. Todo lo que existe se acaba. Todo lo que hay se acaba. Usted me podría decir, de los metales más fuertes que hay, el hierro y el acero. ¿Se acaba el hierro, hermano? Sí. Solamente que al hierro le caiga un poquito de orín,
ya se corrompió. Nadie lo entiende eso. Le caiga agua al hielo, llovida sobre todo. Es que el hielo se acaba. Ahora, todo lo que hay se acaba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esto no se acaba. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir, se va a ejecutar. Es decir, esto no se acaba. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo por medio del profeta, algunas cosas ya se cumplieron y otras están para cumplirse y otras se cumplirán en un futuro lejano. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Ahora, entonces, esto significa que necesitamos reflexionar nosotros como iglesia. Ahora, ¿cuál es nuestro orgullo? Ahora, ¿qué representa nuestro orgullo? Personalmente y como iglesia, ¿cuál será nuestro orgullo? Personalmente, a veces nuestro orgullo representa la familia, los hijos, el trabajo, representa posesiones materiales, cuestiones, pero todo eso se acaba. Todo eso se acaba, ¿verdad? Todo lo que a veces le da orgullo al hombre, después se vuelve una nada. Vamos al versículo 5. Entramos entonces en otro aspecto, en un juicio también que va a venir sobre otro pueblo, y dice, en el versículo 5 dice, en aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. En este versículo 5 vemos algo contrario y está en un futuro lejano. Lejano en el sentido que nosotros no sabemos el tiempo, cuándo será, y aquí cuánto tiempo será el milenio. No sabemos, no tenemos fecha estipulada para decir, y aquí en el año 1000 no sé cuánto, o 2000 no sé cuánto, 3000 no sé cuánto va a ser el milenio, no sabemos. Sabemos que el milenio es 1000 años, ¿verdad? Que va a durar el reino milenial, pero en este versículo dice, en aquel día, está hablando en el futuro, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos será por corona de gloria. ¿Quién será la corona? Jehová será la corona de gloria. Y aquí la corona es del orgullo, en lo primero que vimos. Aquí la corona es Jehová. Y dice Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. A un remanente fiel de su pueblo será por corona. Hay una gran diferencia aquí entre lo primero que vimos y lo que vamos a empezar a ver ahora. Esta corona de gloria se va a dar allá en el milenio, cuando Jesucristo esté reinando allá. Ese remanente fiel del pueblo de Israel y de Judá, de los remanentes fieles que van a llegar hasta allá, ellos van a disfrutar realmente del orgullo que debería ser para todo hombre. Hermanos, la honra y la gloria, ¿para quién debe de ser? En algunas cosas, no en todo. Para Él debe de ser la honra y la gloria, en todo. Ahora, entonces, los creyentes estamos llamados entonces a darle honra y gloria al Señor en todo lo que nosotros hagamos. Es decir, Israel va a disfrutar de esa gloria de Dios allá, del orgullo verdadero que deberían de tener, pero que aquí no lo manifestaron. Entonces, en este versículo 5 hay un tremendo cambio. Ahora la corona, las diademas de gloria son del mismo Dios. Disfrutar la presencia de Dios es lo más
Hermano, cuando estaba evangelizando en esta semana que pasó a un hombre, me dice, ¿por qué que los creyentes entonces no se portan como Dios manda? Esa era la pregunta que se hacía él. ¿Por qué los creyentes no se portan como Dios manda? Los creyentes, y él también, este es el pensamiento de él. ¿Por qué? Si ahora son hijos de Dios, se comportan a veces peor que la gente que no son hijos de Dios. ¿Qué hace la pregunta a él? O sea, que él no entiende, ¿verdad? Igual que el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la carta a los romanos, Pablo no entendía cómo vivir la vida cristiana y no tenía éxito, sino que decía Pablo, a veces lo que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que no quiero. Pablo quería hacer las cosas buenas y terminaba haciendo lo malo. Ahora, y ese pensamiento le ocurre a toda la gente que es cristiana cuando empiezan a ver el fracaso de su vida espiritual. Y la gente que ve a los creyentes quisieran tener un buen panorama de vista, ¿no?, de lo que son los creyentes. O sea, ver algo diferente a lo que es el mundo. A veces no es el problema, es el gran problema, ¿no?, que la vida cristiana no hemos aprendido a vivirla. Pero lo más significativo en este versículo 5 es que allá en el reino milenial no van a haber problemas. Allá en el reino milenial se va a descubrir realmente lo que nosotros anhelamos ahora aquí. Este remanente fiel va a disfrutar de eso, no todo Israel, solo un remanente. Ahora vemos aquí en el versículo 6, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Ahora entonces vemos aquí que va a ser por corona de gloria para el remanente de su pueblo, pero un espíritu de juicio para aquellos que no quieren obedecer a la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, que siempre debemos de verlo desde el punto de vista de la sensatez que Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, tengamos en la vida. Los hijos, los creyentes, debemos de ser sensatos en todo. Recuerden, una mosca que se para en el perfume del perfumista, dice que una pequeña mosca arruina todo el perfume. ¿Y qué significa eso? Un pequeño mal testimonio en la vida de un creyente que bueno, la gente lo ve como lo más excelente, puede servir como el máximo estorbo en su vida espiritual. Lo demás lo ha visto mal ya. Y saben una cosa, que la gente no ve lo bueno que los creyentes hacen. Si ustedes se fijan en la vida espiritual de los creyentes, la mayoría de gente no ve lo bueno. ¿Qué es lo que ve? Lo malo. Por lo tanto, necesitamos pues ser prudentes en nuestra vida como cristianos también. Entonces vemos en el versículo 7, pero también estos erraron. Ahora está hablando de Judá, también estos erraron. Con el vino y con sidra se entontecieron, dice aquí en esta versión. En otras versiones dice algo parecido. Se entontecieron, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Ahora entonces vemos aquí
hay un problema muy serio aquí en este versículo. Y el problema es que los encargados de de conducir al pueblo estaban perdidos en el vicio del vino. El vino los tenía tontos, dice en otras palabras en esta versión. Entonces, ¿sí estaban tontos? El vino los tenía tontos. No eran sensatos. Ahora, fíjense bien, un serio problema en el liderazgo aquí en este versículo. Y uno de los problemas más grandes es que dice que erraron en la visión y tropezaron en el juicio. En lugar de decir cosas coherentes, decían cosas tontas, ¿no? Ahora, bueno, el borracho, ustedes saben que habla locura. Locuras hablan los borrachos. Y se ponen a gritar los borrachos y dicen, yo soy más hombre que más macho que los machos, ¿verdad? Y un borracho cree usted que tiene el poder para soportar el sometimiento de gente que está buena. ¿No? Al borracho hasta la mujer le pega, ¿verdad? Porque está borracho, no tiene fuerza. Las mujeres que viven con borrachos tienen tantas experiencias. Y yo les digo porque me crié en una familia así. Cuando mi papá llegaba loqueando, venía a mi mamá y lo sometía, lo metía en una hamaca y lo cosía en la hamaca. Y quedaba ahí dentro de la hamaca. ¿Cómo se salía de ahí? Y entre todos los hipotes le ayudábamos a mi mamá, lo metíamos ahí, le cosíamos la hamaca como una pita. ¿Y de dónde se salía ahí? Y gritando a él para que era hombre más. ¿No? Ahora entonces, pero imagínense, por ejemplo, se sienta el sacerdote, vamos a ministrar al pueblo. Hoy tuve una visión. Ahora, ¿saben que los borrachos tienen visiones? Y se llama delirio tremens. ¿Y qué es lo que ven los borrachos? Por lo general ven demonios y diablos cuando tienen esos delirios. Y yo lo pude observar, ¿no? en la vida práctica. Quítenme el diablo de encima, gritaba. Quítenme el diablo de encima. Viene el diablo. Entonces, si miran cosas. Ahora, podemos preguntarlo. Israel era reunido, los sacerdotes y los profetas borrachos iban a ministrar al pueblo. ¿Quiénes podían ministrar? Pues locuras nada más. Las visiones trastornadas. Ahora entonces, por eso es que también decimos, los líderes tenemos una gran responsabilidad frente al rebaño. Una gran responsabilidad. Que lo que tenemos que decir frente a ustedes tiene que ser coherente, ¿no? Tiene que ser la verdad y tiene que ser el consejo de Dios claro, llano. No tenemos que esconder nada. Como algunos, ¿no?, que se ponen a profetizar y empiezan a decir incoherencias y hablar en nombre de Dios, pero el santo me ha dicho. Ahora, hermanos, Dios no le ha dicho nada. Lo que Dios ha dicho aquí está en su palabra. Esto es lo que debemos de hablar, ¿no? Ahora vemos entonces que había un problema serio con el vino. Ellos estaban trastornados, ¿no? Y en el verso 8 dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Ahora pregunten, hermanos, ¿a quién le gusta el vómito? Nadie. Imagínense cómo estaba tremenda la situación ahí, que los sacerdotes, los líderes estaban tan borrachos y tan vomitados. Qué tremendo. Hay una ilustración tremenda de una vida desenfrenada y una vida que no iba a llevar a ningún buen
camino al pueblo porque los mismos líderes estaban conduciéndose mal. Ahora, entonces vemos al versículo 9 y mejor con este versículo vamos a ir terminando. Vamos a leer el versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo alcanzado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahora, la primera pregunta en el versículo 9: ¿a quién se enseñará ciencia o quién se hará entender doctrina? ¿A quién? Porque lo que los sacerdotes y los profetas estaban enseñando eran las locuras de sus dolencias. ¿Qué bueno podían aprender? Ahora, y hace una comparación con los niños recién nacidos, hermanos. ¿Pueden hablar bien los recién nacidos? Para pedir chiche, ¿cómo dicen los niños recién nacidos? ¿Cómo dicen los recién nacidos? No dicen solamente llora, ¿verdad? Y cuando empiezan a decir palabras los recién nacidos, ¿cómo dicen las palabras? A media, ¿verdad? No dicen las palabras completas. Y dice nana, tata, queche. No dicen nada todavía, ¿verdad? Correcto. Ahora, entonces, dice que si el estado de los que enseñan está mal, entonces, bueno, dice, estos van a, bueno, cuando un borracho está demasiado borracho, dice las palabras correctas, hermano, está hablando completamente bien. No. Algunos hasta tartamudean, ¿verdad? De la gran dolencia que tienen, no pueden decir nada completo. Ahora, por eso el profeta Isaías escribe aquí, guiado por el Espíritu Santo: ¿a quién se le enseñará ciencia y doctrina? No había a quien enseñara, sino que los profetas y sacerdotes, por la gran dolencia que tenían, eran como gente tartamuda. Pero Dios les iba a enseñar a hablar a través de una lengua extraña. Y algunos dicen, les iba a hablar en lengua. No, una lengua extraña era la lengua de los asirios. Cuando estuvieran como esclavos, Dios les iba a enseñar a aprender su juicio bajo una lengua que no era la de ellos. Los iba a someter. Cuando aquí dice en el versículo 13, cuando se vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es decir, ustedes saben que los borrachos se van de espaldas, caen, pero aquí está hablando más bien de la situación, cómo iban a ser cautivos ellos. Y iban a estar en una situación muy difícil. Hasta entonces iban a entender lo que realmente Dios quería que ellos fueran. Ahora entonces, pero ellos no estaban entendiendo. Ahora en el versículo 12 dice: a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo alcanzado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Es decir, Dios les estaba hablando,
les estaba dando profecías, les estaba diciendo a los profetas y a los sacerdotes, díganle al pueblo lo que está pasando, lo que quiero que hagan, cómo quieren que vivan. Pero los sacerdotes no pudieron, estaban borrachos. Y les estaba hablando, dice, vez tras vez, y les estaba dando paulatinamente, les estaba diciendo cosas que hicieran, pero no hacían caso. Les estaba dando mensajes paulatinamente, ¿no? Les estaba teniendo paciencia, pero ellos dicen que no quisieron oír. Los sacerdotes y los profetas tenían que darle descanso al pueblo, pero no le estaban dando descanso. ¿Y cómo se da descanso al pueblo? ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Es importante la palabra de Dios, hermanos? Claro que sí. ¿Para qué es importante la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios puede servir para que la gente se salve. La palabra de Dios puede servir para corregir la vida. La palabra de Dios puede servir para aprender el plan de Dios. La palabra de Dios puede servir para el fundamento de la vida de los creyentes día tras día. Es decir, la palabra de Dios es tan importante todos los días, y el problema es, hermanos, que despreciamos el aprendizaje de la palabra de Dios. Desechamos el aprendizaje de la palabra de Dios. Y no queremos que esta iglesia sea una iglesia entretenida nada más. Queremos que esta iglesia sea una iglesia que aprenda la palabra de Dios y que escuche la palabra de Dios y que la aplique en su vida cotidiana. Eso es lo importante de todo. El pueblo estaba recibiendo mensajes, los profetas estaban recibiendo los mensajes de Dios, pero el pueblo no los estaba recibiendo. Es decir, el pueblo estaba recibiendo cualquier otra cosa menos el mensaje de Dios. Ahora vamos a terminar entonces diciendo que necesitamos ser sensatos en cuanto a aprender la palabra de Dios también nosotros. Día tras día, hermanos, dedique un espacio de su tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo más bueno, ¿no? Cuando disfrutamos y tenemos comunión con el Señor. Deje por lo menos unos 15 minutos todos los días para hacer una lectura y reflexionar sobre un pasaje. Por lo menos, ¿verdad? Unos 15 minutos no es una gran cosa, pero en 15 minutos usted podría aprender lo que Dios quiere decirle para que usted pueda vivir ese día en comunión con Él. Vamos a terminar aquí.